Ya. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Quién está como usuario UTU? Somos Emanuel y Bruno, estamos desde la UTU, porque tenemos analítica después. Bien, Presencial. cierto que pasó presencial. No, solo para saberlo. Bueno, cualquier cosa, si no me escuchan, me avisan. Voy a ir compartiendo pantalla. La idea es que hoy vamos a hacer algunos ejercicios de cinética. ¿Ven la pantalla completa? ¿Me Sí, escuchan? sí, ¿Sí? sí. Bien, entonces vamos a empezar. Son algunos ejercicios tipo parcial, aunque el último después les voy a comentar que en realidad es parcialmente, es como un ejemplo, pero no necesariamente, es penúltimo creo que es, no necesariamente un ejercicio tipo parcial. Bien, en este primero lo que tenemos es que vamos a estudiar la cinética de una reacción A más B para dar C, y para la determinación de la ley cinética se realizan dos experiencias. En la primera tenemos un ensayo a 25 con una concentración de B de 2.5 y se está variando la concentración inicial del reactivo a partir de lo cual se determina una velocidad inicial, ¿sí? Después tenemos otra experiencia en la cual tenemos temperatura de 25 grados, eso en realidad es importante para nosotros porque, ¿por qué razón nos importa tanto la temperatura? La constante depende de ella. Ahí está, la constante va a depender de la temperatura, entonces para nosotros es muy importante saber si el ensayo fue realizado a la misma temperatura, porque perfectamente nos podrían estar diciendo dos ensayos a temperaturas diferentes, y nosotros podemos de todas maneras vincular los datos que nos están dando, pero ahí tendríamos que hacer alguna conversión, como ya vimos en la clase teórica y vamos a ver en algún ejemplo de ejercicio, para obtener la constante a la temperatura de trabajo, ¿sí? Convertirla para que las dos queden a la misma temperatura. Bien, en la parte A nos pide determinar los parámetros cinéticos. Entonces ahí nosotros lo que tendríamos que hacer es primero recordar qué son los parámetros cinéticos. Si nosotros tenemos esta reacción A más B para dar C, ¿cómo plantearíamos la velocidad? Si la quiero plantear, por ejemplo, en función del consumo de A.
¿Cómo lo haríamos? Sería K por concentración de A. Bien, esa sería Alfa. la ley cinética y capaz que nos faltan algunas cosas, pero vamos bien. O sea, podríamos decir que la velocidad es igual a K por la concentración de A. ¿Qué me está faltando? El exponente de alfa. Ahí está, un alfa, que sería el orden, o el exponente al cual está elevado la concentración del reactivo, ¿y qué más? ¿Solo A es reactivo? No. Falta concentración de B por beta. A la Ahí beta, está. perdón. Nosotros no sabemos el orden para ninguno de los dos reactivos en principio, entonces tenemos que plantearlo en función de los dos. ¿Sí? Recuerdan que en la ley de velocidad aparecían los reactivos y ocasionalmente vimos en el práctico, que en el laboratorio, que podía aparecer un catalizador. ¿Sí? Bien. Y de este lado lo que necesitamos es definir la velocidad. Necesariamente para este ejercicio, estoy pensando si lo necesitamos en alguna parte, capaz que en la parte B, pero si trabajan directamente con la ecuación, pueden no llegar a plantearlo. Pero vamos a plantearlo solo a los efectos de repasar un poco cómo. La velocidad, ¿sí? Que es la que vinculamos con la ley de velocidad, la podemos expresar como consumo de B, como consumo de A o como producción de C. Si lo planteo para el consumo de A, ¿qué tendría que escribir? La variación de... Variación de concentración de Bien, A. Negativo tiene que ser. ahí está, negativo porque es un reactivo que se está consumiendo, la variación de la concentración El de tiempo. A en función del tiempo va a ser negativa, entonces tenemos que poner un menos para que la velocidad sea positiva. Pusimos concentración, ¿está bien hacer eso? ¿Siempre se cumple? Si el volumen es constante. Ahí está. Si el volumen es constante, podemos expresarlo para concentración, si no recuerden que lo teníamos que hacer para moles y dividir por el volumen que quedaba, entonces ver si era en función de la otra variable o no, ¿sí? Si era también una variable. Entonces, como acá tenemos solución acuosa, podemos poner en función de la concentración y considerar volumen constante. Esa sería nuestra ecuación diferencial o la ley de velocidad. Ahora, si queremos determinar los parámetros, tenemos que buscar un método cinético para eso, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros de la ley de velocidad? La constante Bien. La y alfa y constante. beta. Y alfa y beta, ¿sí? Los órdenes y la constante, eso es lo que nos están pidiendo en la parte. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo en el teórico y repasamos un poco también en el laboratorio? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer si quiero trabajar para encontrar estos parámetros? ¿Qué harían ustedes? Determinar el método cinético. Bien, eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que elegir cuál método cinético vamos a aplicar. ¿Cuáles conocen? Por diferencial, el de integrales, el de vida media. Muy bien. El método diferencial, el método integral, el método de vida fraccionaria, que en realidad también es un caso particular del integral, pero también lo vimos como método en el último laboratorio. Bien. ¿Cómo definen cuál van a utilizar? Hay varias respuestas posibles. Suponiendo un orden, trabajando de ahí. Bien, si suponemos un orden, ¿por qué método estamos trabajando? Diferencial. Diferencial, me parece. Integral. Método integral. En el integral se supone el orden que luego se verifica con la ecuación integrada. ¿Sí? Se supone el orden para poder integrar, en el caso de ustedes que no tienen por qué hacer la integración, pero tienen la lista de ecuaciones integradas en función de cada orden supuesto. Entonces ustedes en el método integral siempre van a suponer, parten de suponer que es un determinado orden, los órdenes que vimos nada más son 0, 1 y 2, entonces van a suponer uno de esos tres,
van a plantear la ecuación integrada, o sea que van a buscar en la tabla cuál es la ecuación que corresponde al orden que supusieron, y luego van a graficar en función de esa ecuación, o sea, la variación de la concentración, por ejemplo, en concentración en tiempo para orden 0, el logaritmo de la concentración en función del tiempo para orden 1 y así. Ahí verifican lo que supusieron. Si les da lineal, entonces es correcto el orden supuesto. ¿Sí? Y determinan la constante correspondiente de esa ecuación y el orden se verifica con el ajuste. Eso es método integral. Había igual una condición para aplicarlo. Dado que el ajuste de la recta nos verifica el orden, ¿qué teníamos que El cumplir? avance de la reacción era. El avance, ¿cómo tenía que ser? ¿Poco o mucho? Mucho, mayor a 60. ¿no? Ahí está. Que la conversión sea mayor a un 60% como mínimo es lo que habíamos estado trabajando en el teórico. Entonces, los efectos de ejercicios, ese va a ser el valor que nosotros utilizamos. ¿Se acuerdan que eso decíamos? Bueno, no era eso lo que quería. Eso decíamos que era... bueno, no consigo entenderme con el ratón, pero decíamos que eso era importante porque si nosotros tenemos una curva, ¿sí? Si tomamos tramos pequeñitos de la misma curva, lo que vamos a estar viendo siempre es una recta. Entonces, para diferenciar una curva de una recta, tengo que ampliar mi ventana y entonces tomamos una conversión elevada. Todo eso es método integral. ¿Qué les parece acá? ¿Tenemos conversiones elevadas? No se sabe. ¿No? ¿Qué pasa si miramos los datos de la tabla? ¿Qué nos dice por acá? Las concentraciones iniciales. ¿no? ¿Perdón? Dice las concentraciones iniciales, nada más. Ahí está, dice concentraciones iniciales y dice velocidades iniciales. O sea que si habla de velocidades iniciales, está refiriéndose a conversiones más bien bajas, ¿verdad? Entonces, por el lado de la conversión, nosotros no tenemos datos de conversiones altas para trabajar con método integral. No tendríamos cómo hacer una verificación de orden. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer entonces? El método de la velocidad inicial. El método diferencial en velocidades iniciales. ¿Sí? Que se acuerdan que ahí, ¿qué hacíamos? La ecuación diferencial que tenemos, esta ecuación, en realidad es esta, esto lo podemos llamar B, todo este término. ¿Qué hacemos con ella? Igual nos falta un paso previo, pero en ¿La principio... linealizamos? Muy bien, en principio lo que hace el primer paso del método diferencial es linealizar la ecuación diferencial. Y determina, en lugar de suponer, determina los órdenes. Pero si nosotros queremos linealizar esta ecuación así tal cual está, vamos a encontrar un inconveniente. ¿Cuál es? ¿Qué pasa con la concentración de A y la de B a lo largo del tiempo? Que ambas son variables. ¿Perdón? ¿Se tornan constantes? ¿Sí? ¿Ambas? O sea, a priori no, pero en la letra dice que el B sí. Bien, ¿en qué parte de la letra dice que B sí? Ensayo 25 con B 2,5 y variando la concentración inicial de A. Bien, puede estar implícito, pero en realidad tenemos que verificar si esto es así, o sea, se partió de una concentración inicial de 2,5, eso es lo que nos dice la letra, ¿sí? Y se trabajó con diferentes concentraciones iniciales de A, perdón, ¿sí? Son todas iniciales, nadie me dice qué pasó a tiempo T. Sin embargo, si miran la concentración respectiva de ellos, ¿qué pueden decir? Perdón, que no escuché, la de B. Sí, porque es así. Porque es mucho mayor la concentración de mayor. B. Correcto, ¿sí? Si miran la concentración más alta que tenemos de A es de 0,25, o sea que tenemos 10 veces más de la concentración inicial de B.
Por eso nosotros podemos suponer que durante la reacción, sobre todo en esas condiciones iniciales, la concentración de B no va a variar demasiado, ¿sí? Va a ser despreciable su variación. Entonces voy a considerar que me encuentro en exceso de B y que por lo tanto podemos entonces plantear qué cosa. ¿Qué podemos simplificar en la ecuación diferencial? Una K aparente Ahí está. respecto a B. Muy bien, vamos a hacer entonces que K por concentración de B a la beta va a ser K aparente, ¿sí? Igual que como hicimos en Murexiva, por ejemplo. Bien, entonces ya definimos el método que vamos a usar, el método diferencial en condiciones iniciales, y previo a eso, independientemente de si iba por integral o iba por diferencial, iba a tener que llevar la ecuación a una sola variable. Entonces, eso lo hacemos porque podemos considerar que B es constante ya que se encuentra en exceso. Bien, vamos a eso entonces. La ley de velocidad, los parámetros, los datos, y ahora sí, B en exceso, entonces puedo plantear K aparente, y dijimos que vamos a trabajar en condiciones iniciales. Lo otro que dijimos es que el método diferencial lo que hace es linealizar la ecuación diferencial, entonces nos quedaría lo que tenemos ahí, ¿sí? Esto ya lo hemos visto antes, pero es nada más que propiedad del logaritmo, ¿sí? El logaritmo del producto como la suma, y el exponente que pasa multiplicando el logaritmo. Entonces tenemos nuestra ecuación linealizada, y tenemos datos de velocidad inicial y concentración de A. Así que lo único que vamos a hacer es graficar. Con esto, ¿qué obtenemos? Supongan que hicieron el gráfico, que tuvieron ese gráfico que está ahí. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el primer dato que sacan de ese gráfico? Alfa, perdón. Muy bien. ¿Cuánto vale alfa? 1. 1. ¿Sí? Es la pendiente de lo que tenemos acá. Estamos graficando I, X, y esto es la pendiente. ¿Sí? El logaritmo de B0 en función de concentración de A0. Bien, ahí siempre recuerden que la variable independiente es la que va en las X, o sea que la velocidad varía en función de la concentración, por lo tanto la independiente es la concentración, la dependiente es la velocidad. Entonces esto es Y y esto es X. La pendiente entonces es alfa, y tenemos un valor de alfa igual a 1. Ahora nos queda determinar, bueno, ¿qué otra cosa sacamos, perdón, del gráfico? La K aparente. La K aparente. ¿Cómo las calculamos? La de el origen. ¿Perdón? El origen. Escucho muy bajito, pero sí, del logaritmo. ¿Es la ordenada en el origen? Sí, eso. Ahí está, es igual al logaritmo de K aparente. Entonces ahí nada más aplicamos exponencial y sacamos la constante aparente. Esta constante aparente, lo que tienen que prestar atención es las unidades, ¿sí? Es una constante aparente que corresponde a un pseudo orden 1, o sea, mientras esté constante la concentración de B, va a haber un orden 1, ¿sí? Para la cinética, se va a comportar como una cinética de orden 1, con una constante cinética de K aparente de 1.5, perdón, minutos menos 1, ¿sí? O sea, una unidad que es coherente con un orden 1. Y ahí la otra cosa es minutos. ¿Por qué minutos y no segundos? Porque la velocidad está en minutos. Exacto. Entonces siempre se tienen que fijar en las unidades de la tabla para poner las unidades correctas. ¿No? Después vamos a ver que eso nos va a importar en el siguiente paso. Entonces ahora tenemos hasta acá K aparente y alfa, tenemos que llegar a determinar K y beta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hasta acá tenemos K aparente, ¿sí? Que es igual a K por la concentración de B a la beta, pero tenemos dos incógnitas, K y beta. Ahí tendríamos que volver a la letra. Tenemos una segunda experiencia, dijimos que K sigue siendo el mismo valor porque la temperatura es la misma. Tenemos otra concentración de B y otra concentración de A. ¿Qué se les ocurre? Para esa concentración nos dice que el tiempo de vida media es de 46,2. ¿No puedes sacar la ecuación de vida media Bien. acá? Sí. ¿Cuál ecuación usas? La de orden 1.
La de orden 1. ¿Por qué la orden 1? ¿Por qué A tiene orden 1? ¿Perdón? ¿Qué A tiene orden 1? Sí, ¿y qué pasó con beta? Porque nuestra ecuación de velocidad en realidad no es solo en función de A, ¿verdad? Tenemos otra experiencia, en la experiencia 1 teníamos exceso de B. ¿Qué pasa acá? O sea, nuestra ley de velocidad en realidad es B igual K por concentración de A. Vimos que eso es orden 1 por concentración de B a la beta. Para que sea de orden 1, en la parte anterior, en la experiencia 1, era porque la concentración de B era 2,5 y la concentración de A de 0,25. Y ahora La misma relación. O sea, es mucho más la de B que la de A. es incluso más, ¿sí? Nos fijamos en las concentraciones y seguimos estando en exceso de B. O sea que por eso podemos hacer, ¿sí? De nuevo, K aparente va a ser otra K aparente porque es otra concentración, pero vamos a poder mantener entonces, como decías, de orden 1 y entonces aplicar la ecuación de orden 1 para el tiempo, ¿sí? Entonces solo estoy de acuerdo, solamente ver de dónde vino para saber que no se aplica siempre, se aplica porque en esta experiencia también estamos en exceso de B. Entonces es pseudo orden 1 y voy a poder vincular entonces el tiempo de vía media con la K aparente con la ecuación de orden 1. Y esto, como les decía cuando estábamos viendo el teórico, avancé la tablita de para cada orden cuál es la ecuación integrada, cuáles son las unidades de K, si también les puede ayudar, y a su vez cómo queda el tiempo de vía media. Todo eso lo pueden deducir, eso como a ustedes les quede más cómodo, ¿sí? Bien, entonces logaritmo de 2 sobre K aparente. ¿Qué valor les da eso? Vamos a borrar eso. Hacemos entonces, Sustituye ahí logaritmo de 2 sobre el tiempo de vida media y te queda acá aparente. bien, logaritmo de 2 sobre tiempo de vida media porque despejamos. Cambio los minutos para que te quede igual que el otro. Bien, buen punto. Te lo sigo a escribir, pero de todas maneras, si ya lo planteamos. Si esto es logaritmo de 2 sobre K aparente, ahí depende, tienen dos caminos. Si ustedes hacen logaritmo de 2 logaritmo de 2 sobre t un medio, si utilizan 46,2 segundos, lo único que tienen que tener en cuenta es que les va a dar una K aparente en segundos a la menos 1. Les va a dar más o menos 0,015, si no me recuerdo mal. Sé que es un valor bastante más chico que lo que es la K aparente que tenemos de la parte A, de la parte anterior. Entonces, ahí lo que los puede alertar de que algo va mal si no ponen las unidades, si no las ven, es que el valor es mucho más chico teniendo una variación de concentración que no es tan grande. Pero siempre presten atención a las unidades, porque no podemos después utilizarlas si están expresadas de forma diferente. Entonces, o convertimos el tiempo, que es la forma capaz más sencilla, y calculamos ya esta segunda K aparente para un valor de B de 1,5 en minuto menos 1, o convertimos esta a segundo menos 1, ¿sí? Sabiendo que es 1,5 por cada minuto, entonces por cada segundo tengo que dividir por 60. ¿Sí? Bien, acá entonces fuimos por la más directa, hacemos el tiempo en minutos, perdón, y sacamos la segunda K aparente. ¿Cómo obtengo entonces ahora el valor de beta? Tengo estos datos. Dos valores. Perdón. Que tenías la concentración de B. Tengo la concentración de B, correcto, sí, una K aparente para cada concentración de B. Esto es muy parecido a lo que estuvimos haciendo en práctico, ¿verdad? En el laboratorio. Teníamos dos opciones,
pero en realidad acá solo uno. ¿Qué podemos hacer? Si conozco dos valores de K aparente y beta, serían graficar. dos incógnitas. Graficar. Bien, ¿qué graficamos? ¿Es correcto? El logaritmo, o sea, la linealiza primero. Bien. Pueden linealizar y hacer logaritmo entonces de K aparente en función del logaritmo de la concentración, y ahí sacan beta de la pendiente y K de la ordenada. En el práctico teníamos una opción más, ¿se acuerdan cuál era? Que acá no la puedo usar. Podíamos hacer K aparente en función de concentración de B y luego verificar el ajuste. Si daba un buen ajuste era orden 1. Pero acá, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque es un pseudo orden 1. No, igual podría. Porque no De tiene hecho, muchas es veces. eso. Perdón, Porque no tiene muchas concentraciones de B. no tengo muchos puntos. Si es un orden 1, en realidad beta puede ser 1, de hecho nos va a dar 1, pero el tema es que tengo solo 2 puntos. Yo no puedo verificar un ajuste con 2 puntos. Obviamente el R cuadrado siempre me va a dar 1, pero no estoy verificando nada. ¿Sí? Tengo que tener más puntos para poder ir por el lado del ajuste. Entonces, en este caso, nuestro único camino es linealizar y resolver el sistema de ecuaciones, porque en realidad, si se fijan, esto podemos verlo como sistema una vez que ya tenemos los datos. O si no, directamente podemos hacer el gráfico con los 2 puntos, porque ahí no estoy verificando, sino determinando. Entonces, pueden plantearse directamente los valores, y les quedaría que el logaritmo de 1,5, que sería un 0,405, les queda igual al logaritmo de K, más 0,916, que les va a dar el logaritmo de 2,5 por beta, y hacer lo mismo para la otra K aparente. 0,9, el logaritmo de 0,9 nos da 0,105, les queda el logaritmo de K más 0,405 por beta. ¿Sí? Y esto es un sistema de ecuaciones que ustedes ya conocen y han trabajado muchas veces. Pueden, por ejemplo, restar las dos ecuaciones, se les cancelaría logaritmo de K, y de ahí sacan beta. Una vez que tienen beta, con cualquiera de las dos, sacan entonces el valor de K, por ejemplo con esta incluso. ¿Ah? Esa es una de las opciones. La otra opción es que directamente hagan el gráfico, como ustedes decían, con 2 puntos para determinar beta. No lo puedo usar con 2 puntos para verificar ajuste, pero sí lo puedo hacer para determinar el orden, ¿sí? Con esta ecuación linealizada. De esa manera entonces obtenemos de la pendiente beta, y de la ordenada podemos sacar K. ¿Se les ocurre otra forma de determinar, una vez que tienen beta, determinar K? Con la ley de velocidad. Con la ley de velocidad, con los valores de concentración. Ahí va. Pueden hacer eso, o acá directamente trabaja con K aparente, cualquiera de las dos es lo mismo, porque ahora ya tienen todos los datos. ¿Sí? Sacarla de la ordenada en el origen tampoco está mal, usualmente decimos que tiene mucha incertidumbre dependiendo de la distancia que tengamos al punto de origen, pero de todas maneras es correcto. Y acá, como siempre, chequear las unidades. Esta es una constante de orden 2, porque es el orden global, y por lo tanto tiene que tener unidades coherentes con ese orden. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que hicimos hasta acá? No. Yo tengo una pregunta, pero no es puntualmente del ejercicio, sino es de las unidades de K. Si trabajo tanto en el método diferencial como el integral, sean orden 0, 1 y 2, o sea, las unidades son iguales. No entre 0, 1 y 2, sino entre método y método. No estoy entendiendo la pregunta. Las unidades de tu Claro, por constante. ejemplo, la unidad de K por método integral, ponele que estoy trabajando en un orden Bien. 0. Es lo mismo que para método diferencial con un orden 0.
Sí, el método no te cambia ni el resultado del Ahí valor va, de constante, ni el orden, eso, ni las unidades. está. Solamente trabaja diferente con los datos, necesita diferentes datos. Por ejemplo, acá vimos que necesitabas valores de velocidades iniciales y concentraciones iniciales diferentes, y en un método integral hubieras necesitado concentraciones en función del tiempo. Pero los dos métodos tendrían que llevarnos al mismo resultado. Bien, bien, gracias. Bien, entonces seguimos. Ahora tenemos una segunda parte en la cual nos dice que determinemos concentración de A y B luego de transcurridos 15 minutos de reacción a 25, o sea que una vez más la temperatura es importante, pues sabemos que la constante tiene el mismo valor que ya calculamos, pero ahora se parten de concentraciones 0,5 molar de ambos. Eso quiere decir que ahora sí ya no estoy en exceso de B. Entonces tengo que encontrar ahora una ecuación que me vincule concentración con el tiempo. Tenemos, solo para recordar cómo era la ecuación, tenemos A más B para dar C, y esta era nuestra ley de velocidad. Entonces ahí lo que tenemos que pensar, vimos un ejemplo en el teórico, pero déjenme ver que cambio esto a pluma, si no me voy a dejar escribir. Entonces en el teórico lo que vimos es que en realidad, bueno, no quiere ser pluma, quiere ser goma. Ahora sí. Bien, entonces en el teórico habíamos visto que en una situación así, cuando teníamos relación 1-1, ¿sí? Estequiométrica, y partíamos de la concentración, de la misma concentración, era un caso particular, ¿sí? Vamos a plantearnos, por ejemplo, concentración de a tiempo t. ¿Cómo la expresaría? Si la queremos expresar en función de cantidad consumida, X, como en el cuadrito de equilibrio. ¿Cuánto me queda de A a un tiempo t? Inicial menos consumido. Ahí está. La concentración de A inicial menos la cantidad consumida que puedo llamar X. Ahora, si intento plantear lo mismo para la concentración de B a tiempo t, ¿a qué va a ser igual? A 0 o a B0, da lo mismo, son iguales. B0 menos X también. X también, porque la estequiometría es 1-1. ¿Sí? Acá la única diferencia que podía venir era que hubiera una estequiometría diferente, un 2, un 3 para B, pero es la misma estequiometría. Entonces en ambos casos se consume una cantidad de X, la misma cantidad. Si además parto de la misma concentración inicial, entonces A0 y B0, como tú decías, es igual. Por lo tanto, la concentración de A y B a todo tiempo es igual. ¿Sí? Y eso nos permite entonces plantear la velocidad, por ejemplo, de esta forma. A su vez, ¿qué calculamos en la parte anterior? ¿Qué pasa con alfa y beta? Son 1. Valen 1. Entonces, cuando tenemos orden 1 para cada uno de los reactivos y a su vez se cumple que parto de la misma concentración inicial y la estequiometría es la misma, la velocidad la podemos plantear como K por A a la 2, o sea, nos va a quedar un orden global 2, o una ecuación análoga a la de un orden 2 para un reactivo único, ¿sí? Entonces nosotros sabemos cómo es la ecuación integrada para esta ecuación, que la ley de velocidad es igual a la que vimos para orden 2. ¿Sí? Pero tienen que cumplirse todas esas condiciones que dijimos. ¿Se entiende por qué? ¿Sí o no? Sí, Sí, bien. Entonces, ahora sí puedo integrar en realidad, ustedes ya lo tienen planteado, para orden 2 nos quedaría de esta forma, ¿sí? O lo que es lo mismo, 1 sobre concentración de AT menos 1 sobre concentración inicial, igual a K por T. Entonces nos dice que transcurrido 15 minutos, determinemos las concentraciones. Entonces vamos a determinar la concentración con los datos que tenemos. Está el tiempo en minutos, tenemos la constante en minutos, así que no hay problema, pero eso siempre tenemos que mirarlo para ver si tenemos que convertir. ¿Ah? Entonces obtenemos la concentración de A y la concentración de B, por lo que dijimos antes, va a ser la misma. ¿Sí? ¿Dudas de cómo procedimos acá? Bien.
Vieron que más o menos siempre estamos trabajando con las mismas ecuaciones, lo único que hay que prestar atención es a los detalles de en qué situación estoy. La concentración está en exceso de 1, es la misma concentración, la estequiometría es la misma, siguen mirando todos esos detalles. Y las unidades, ¿no? Para ver si hay que hacer alguna conversión. Bien, si no hay dudas, entonces pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio tenemos que una reacción se da entre 250 y 300 grados Celsius, y nos dan la ley de velocidad. Entonces nosotros sabemos ya el orden para A y B, orden 2 para A, orden 1 para B. En una experiencia a 300 grados y partiendo de una concentración inicial de A de 0,0336 y de B de 0,5, se determinó que a los 80 minutos la concentración de A era de 0,0177. La parte A lo que nos pide es que determinemos el valor de la constante cinética K1 a 300 grados. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Los órdenes los conocemos, lo único que nos falta es determinar la constante. Pero tenemos que vincular, tenemos valores, por ejemplo, de concentración de A a un tiempo t. Siempre vincular la concentración con el tiempo, lo hacemos con las ecuaciones integradas. Pero para poder llegar a la ecuación integrada, ¿qué tenemos que hacer? Sacar un reactivo. Bien, quedarnos con una sola variable. ¿Sí? Vieron que siempre que integramos, lo hicimos con una sola variable. Hay dos formas de hacer eso, nosotros solo vimos una, entonces tendríamos que chequear que estamos en esa situación, que en realidad es la que vimos en el ejercicio anterior. ¿Cuál es? Poner B en exceso. Exacto. B en exceso. B en exceso, ¿sí? En este caso tenemos 0,5 sobre 0,036, y eso nos estaría dando 14 veces más. Entonces también vamos a considerar que estamos en exceso. Cuando que estén 10 veces más, ya pueden considerar que estamos en exceso. Entonces nuevamente podemos plantear exceso, y eso qué nos permite, cómo nos queda la ley de velocidad. Caso 1, perdón, K aparente por A cuadrado. Exacto. O sea que la reacción es de orden, bueno, ya se los di. La reacción es de orden 2, entonces vamos a buscar simplemente la ecuación integrada para orden 2. Y la planteamos. ¿Qué es lo que nos pide que calculemos en la letra? Es el valor de K1, entonces ¿qué hacemos? K1. Despeja K aparente. Despejamos K aparente. Tenemos un valor de concentración de A a un determinado tiempo, o sea que es este valor. Tenemos la concentración inicial para A, y despejamos el tiempo. Una vez que tenemos, y tenemos el tiempo. Despejamos K aparente, y una vez que tenemos K aparente, ¿qué hacemos? Utilizamos la primera, K aparente igual a K por la concentración de B. Ahí está, despejo de acá porque conozco la concentración de B. Podría no conocerla y tener que trabajar un poco más. En este caso es un dato, así que directamente sustituyo acá. Acá lo único que faltó es el subíndice, esto sería K1, ¿no? Bien, entonces la K aparente me da 0,359, otra vez las unidades son importantes, ¿sí? Tenemos un orden 2, tienen que ser unidades coherentes con orden 2. Nos dieron el tiempo en minutos, así que la constante K aparente está en minutos menos 1. Son detalles, pero tenemos un factor de 60, si nos equivocamos, entonces siempre tenemos que fijarnos bien en ese valor. Porque después, si por ejemplo trabajamos como hoy, con dos K aparentes diferentes, el resultado final nos va a dar muy diferente. Entonces vamos a llegar a un callejón sin salida, o sea, vamos a llegar a un valor que sabemos que está mal y nos vamos a preguntar por qué. Entonces presten atención a las unidades, así todo va bien. Entonces despejamos,
conocemos el valor de la concentración y sacamos ese valor de K, que en realidad es K1. ¿Sí? Y esta constante tiene en realidad orden 3, porque tenemos orden global 3. Para saber las unidades y las constantes, simplemente van a la ecuación diferencial. Le ponen las unidades correspondientes a la velocidad, despejan las unidades, considerando concentración. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la parte B entonces. Esta es un poco de repaso de la parte de dependencia con la temperatura. Nos pide que determinemos la energía de activación y el factor preexponencial para K1 sabiendo que cumple Arrhenius en el rango de 250 a 300 grados Celsius. Nos dan un valor de constante, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plantea Arrhenius? El logaritmo de las constantes, Sí. o sea, del cociente de constante, que igual a sí, energía de activación sobre R por 1 sobre T por 1 sobre T, menos 1 sobre T, otra. Bien, o sea, podemos plantear que el logaritmo de, no recuerdo cómo me lo dijiste, logaritmo de No, El cociente. cualquiera, pero bueno. logaritmo de K, bueno, esa K parece mayúscula, asumo que es minúscula. K1 Sí, sobre K2. sobre la otra constante. Vieron que la llama K1 las dos, entonces vamos a decir K1 a determinada temperatura, por ejemplo K1 a 300. Sobre K1 entonces, me cuesta hacer esa K, a 250. ¿Y eso a qué es igual? La energía de activación sobre R ¿Sí? y 1 sobre 250 1 sobre 250. menos 1 sobre 300. Bien. ¿Alguna cosa que quieran cambiar acá? Estoy casi de acuerdo, es solo un pequeño detalle. Cuando yo pongo 1 sobre 300, yo lo había hecho acá, 1 sobre 300 menos 1 sobre 250. Pero Sí. me falta Sí, pero el ahí tienes que signo poner el menos. negativo, ¿no? Ahí está. Eso, cualquiera de las dos es válida. Si ustedes colocan acá el menos, Sí. menos EA sobre R, entonces esta constante se vincula, con la primera temperatura. Si lo ponen como está acá, está bien. La segunda constante se vincula con la primera temperatura. Está bien así, entonces sí es positivo. El signo está bien. O sea, el orden de las constantes cambia, o el orden de las temperaturas, como quieran verlo, en función del signo que ponen acá. Bien. Entonces, si ponen el menos, que es lo que hacemos usualmente, esta constante con esta temperatura. Acá está al revés, por eso esta constante con esta temperatura. Pero hay una cosa, un detalle más. Ah, sí, sí. Sí, los Kelvin, que es Correcto. Kelvin, me parece. Tenemos que sumar acá 273 porque tenemos temperaturas en Celsius, ¿sí? Recuerden que si no, no les da lineal, o sea, no se cumple Arrhenius para Celsius, sino que tiene que estar en Kelvin. Pero lo demás está perfecto, ¿sí? Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, nada más, aplicamos esa ecuación para obtener la energía de activación que tenemos acá, ¿sí? Solo despejar porque tenemos dos valores. Voy a borrar eso y así lo ponemos un poquito más prolijo. Entonces, esta es la ecuación linealizada de Arrhenius. Y podemos ahí hacer la gráfica con 2 puntos, que es lo mismo que si ustedes lo despejan de eso que acabamos de plantear. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. De acá entonces sacamos que la pendiente es menos A sobre R, porque lo hicimos como está planteado arriba, ¿sí? Logaritmo de K en función de 1 sobre T. Y sacamos entonces de ahí la energía de activación. Recuerden que en las unidades de la energía de activación, igual que lo vimos en el práctico, dependen del R que use. ¿Sí? Y luego nos pedía también el factor preexponencial, que lo vamos a sacar de la ordenada en el origen, y ahí recuerden que las unidades también importan para el factor preexponencial,
y que, como vemos en esta ecuación, las unidades de K y las unidades del factor preexponencial van a coincidir, porque esta exponencial no tiene unidades. ¿Sí? Es igual que el logaritmo, ninguna de las dos tiene unidades. Entonces tenemos que coinciden las unidades, lo cual incluso puede, si yo conozco el factor preexponencial y me lo dan con las unidades, puedo saber ya qué orden corresponde a la reacción porque me está diciendo las unidades de la constante. Bien, otra cosa que les iba a decir, usualmente los valores de A son un poquito más grandes que esto, pero bueno, estos son los datos de un ejercicio que teníamos, solo para efectos cálculos está bien. Bueno, y para Reños, si nos dice que cumple a Reños, nosotros al efecto curso vamos a estar considerando siempre positiva la energía de activación. ¿Alguna duda de cómo procedimos acá? No. Bien, seguimos entonces, este es el ejercicio número 3. Acá tenemos el transcurso de una reacción, se sigue mediante medidas de absorbancia. El reactivo es la única especie que absorbe en el medio de reacción. O sea que esto es muy similar a lo que vimos en urexida. Uno solo de las especies absorbe. Les puse este R para dar P para que sea más claro, ¿sí? Porque acá no nos planteaba la ecuación de reacción. Nos pide que determine el orden de reacción y la constante de velocidad, ¿sí? Entonces vamos a considerar un único reactivo porque si no nos tendrían que dar datos adicionales. Bien, nos dan datos de absorbancia en función del tiempo. Vamos a empezar por plantear lo que es la ley de velocidad. Así vemos qué es lo que tenemos que determinar. ¿Cómo nos queda? Solo la de... Sí. Por la concentración de R. Bien, escuché K por la concentración de R. A la alfa, muy bien. Y eso es igual a, que es lo que no escuché antes. Menos diferencial de la concentración de R. Ahí está, el diferencial de la concentración de R con respecto al tiempo, la variación de la concentración de R con respecto al tiempo, y con el signo negativo porque es el reactivo. ¿Sí? Y en este caso también, si estamos viendo absorbancia, estamos en solución acuosa, volumen constante, entonces expreso sin problemas en función de la concentración. Entonces lo que tengo que determinar nuevamente son los parámetros de la ley, que en este caso es la constante cinética y el valor de alfa nada más. Tengo que elegir entonces el método, ¿sí? Acá el primer paso usualmente es ver que la ley de velocidad está expresada en función de una única variable. Eso ya lo tenemos porque hay un solo reactivo. Entonces ahora tenemos que elegir el método cinético. ¿Cuál elegiría? Usualmente yo puedo, si voy a diseñar un experimento, puedo elegir cualquier método, ¿verdad? Porque yo elijo el método y luego busco cómo obtener los datos para ese método. En el caso del ejercicio ya tengo los datos, entonces tengo que ver con esos datos qué método puedo aplicar y si estoy en condiciones de aplicar. ¿Qué me dice? ¿El de vida fraccionaria? Podría ser, pero ¿por qué estás pensando en vida fraccionaria? Porque a priori tienes concentraciones y tienes tiempo. Sí, pero ¿qué otra cosa podrías hacer? ¿Por qué ir específicamente a ese que es un caso particular? Que capaz que se puede, no digo que no. El método integral es que puedo relacionar la absorbancia con las concentraciones, una propiedad con las concentraciones Bien, y la velocidad. No, porque tenés a tiempo T las concentraciones también. correcto. Estoy viendo variación de absorbancia en función del tiempo, que puedo vincular esa absorbancia con la concentración, o sea que puedo tener variación de concentración en función del tiempo. Entonces puedo aplicar método integral de acuerdo a los datos que estoy viendo. Lo que tengo que ver es si estoy en condiciones de aplicar. ¿Qué condición necesito que se cumpla? Lo mencionamos al principio cuando estábamos repasando un poquito los métodos. ¿En qué Que consiste esté el método? avanzado en un 60% la reacción. Ahí está, que la conversión supere un 60%. Recuerden que acá lo que voy a hacer es primero, supongo el orden, en este caso supongo alfa, luego busco la ecuación integrada correspondiente para ese orden supuesto,
y después tengo que verificar por linealidad. Entonces necesito que tener una conversión elevada. Entonces el primer paso cuando yo decido que voy a aplicar método integral es calcular la conversión. ¿Sí? ¿Cómo se determina la conversión? ¿Puedo hacerte una pregunta? Porque me quedé Sí. con la... Cuando armaron la ley de velocidad, o sea, cuando escribieron la ley de velocidad, ahí me perdí. ¿Por qué la ¿Acá? escribieron de esa forma? Sí, Bien. Esta es la ecuación que estamos trabajando sí. como... Sí, R para dar P. sí. Pero no sé por qué la escriben de esa forma la ley de velocidad. Capaz que estoy confundida. No sé si estoy entendiendo la pregunta. Esta parte es la definición de velocidad. La variación de la concentración en función del tiempo, con un menos delante porque es el reactivo. Se consume, por lo tanto, pues, es negativo. Sí. Y esto Bien. es simplemente, siempre es la ley de velocidad, es la constante por cada una de las concentraciones de los reactivos elevadas al coeficiente, perdón, al orden correspondiente. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Sí, sí, sí. Sí hay casos en los que aparecen otras cosas. Nosotros solo llegamos a ver catalizadores en la ley. ¿Ah? Después hay otras cosas más complejas, no están en el alcance del curso. Por eso nosotros vamos a trabajar siempre con reactivos o catalizadores en la ley, nada más. ¿Ah? Puede parecerles raro porque nunca lo llamamos R, capaz que por eso te dio duda. ¿Ah? Pero es... No, sabes que me confundí cuando vi el diferencial y ahí no me acordaba que esa en realidad es la definición de velocidad. Ahora lo aclaraste vos. Bien. Esta es la ecuación diferencial. En realidad después con esto integran y ustedes esa parte no la trabajan mucho, pero a mí me gusta recordarles la ecuación para que después la puedan aplicar siempre. ¿Sí? Bueno, entonces eso no se los quería preguntar, pero vamos a ir un paso antes de eso. Queremos plantear la conversión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para plantear la conversión? Sería Para- la concentración inicial de A menos la concentración de A a un tiempo t sobre la concentración de A inicial. Bien, lo podemos plantear entonces como la concentración, en este caso va a ser R, ¿correcto? Inicial menos la concentración de R a tiempo t, que recuerden que esta diferencia es la cantidad consumida de ese reactivo sobre la concentración inicial. Y lo podemos multiplicar por 100 si nosotros queremos expresarlo como porcentaje. ¿No? ¿Por qué pudimos plantear concentración? Por lo mismo que habíamos dicho antes, volumen constante. Esto estrictamente también va en función del número de moles. ¿Sí? Pero cuando el volumen es constante es lo mismo plantearlo en concentración. Nosotros no tenemos concentración. ¿Qué es lo que tenemos? Absorbancia. Absorbancia. ¿Y ahí qué vamos a aplicar? La ley de Witt. La ley de Borel. Entonces ahí lo que hacemos es, ¿qué es lo que nos dice esa ley? Que la absorbancia es igual A absortividad por camino óptico, por concentración. por concentración. Entonces en realidad acá lo que nos va a quedar es, esto es concentración, es igual a absorbancia sobre camino óptico por absortividad. Y les va a aparecer, como vimos en el laboratorio, en todos los términos lo mismo. Entonces este AB en realidad se les va a terminar cancelando. Y de esa manera entonces es lo mismo que ustedes planteen en función de absorbancia como que planteen en función de concentración. ¿Sí? Todo esto es válido, ¿por qué? Porque la absorbancia que estamos leyendo, que en realidad es la absorbancia total, es igual a la absorbancia de R, porque nos dice la letra que es el único que absorbe. Los que tuvieron práctico conmigo, en realidad ahí hablamos un poco sobre propiedad aditiva que nos permitía hacerlo en otros casos. Olvídense de eso porque al final eso después consulté con Daniel y no lo vamos a considerar, o sea que no tienen por qué ser propiedad aditiva. Quédense solamente con esto de cómo se relaciona la concentración con la absorbancia. Entonces este es nuestro porcentaje de conversión, y ahí nada más poner números y hacer la cuenta. Nos da un 87%, dijimos que mayor de 60 está bien para método integral, así que estamos en condiciones de poderlo aplicar. ¿Sí? Entonces vamos a eso. ¿Cuál es el primer paso del método integral? Supongo el orden. Correcto, supongo el valor de alfa. Vamos a empezar por el más sencillo,
supongo alfa 1, busco la ecuación integrada, ¿sí? Acá nuevamente lo mismo, si ustedes sustituyen esa concentración por la ley, como vimos se nos van a cancelar también porque acá tenemos un cociente, nos va a quedar lo mismo, entonces podemos trabajar directamente en absorbancias y lo que hacemos es entonces graficar. Tenemos que el logaritmo de la absorbancia va a ser el I, el logaritmo de la absorbancia inicial va a quedar en la ordenada del origen, la pendiente va a ser K y el tiempo va a ser el valor de X. ¿Sí? Como siempre, el tiempo es la variable independiente en este caso, porque el valor de absorbancia depende del tiempo. ¿Sí? Entonces hacemos nuestro cuadro de datos, la regresión lineal, tenemos un buen ajuste, en este caso no les incluye el gráfico, pero hay un buen ajuste. Y lo único que tenemos que cuidar, como siempre, el tema de los signos y las unidades. ¿Sí? La pendiente es igual a menos K si nosotros hacemos el gráfico de esa forma, así es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Si hacemos el gráfico, perdí el ratón, bien. Si hacemos el gráfico con logaritmo de A en función de T, tenemos una pendiente negativa porque es menos K. Si hacemos menos logaritmo, entonces cambia y la pendiente va a ser positiva. ¿Ah? Lo que tenemos que recordar es que al final nuestra constante cinética siempre va a ser positiva, ¿sí? Y no es cambiarle el signo al final, sino ver que nos esté dando coherente lo que planteamos. Entonces tenemos el valor de K y nuevamente las unidades que sean coherentes con el orden supuesto, que en este caso es 1. El tiempo está en segundos, así que va a ser segundos menos 1. ¿Dudas hasta acá? No. Bien, pasamos entonces al ejercicio número 4. Acá tenemos la descomposición térmica del óxido nitroso catalizada por cloro. Entonces en este caso nos reportan una ley cinética, no nos están dando los órdenes, simplemente nos dicen que quienes aparecen en la ley entonces es el catalizador cloro y el óxido nitroso. Nos dan valores que midieron de velocidades iniciales para distintos valores de presión inicial del óxido y del catalizador. Entonces, seguramente han visto este tipo de ejercicios, ¿no? Acá lo que tenemos son velocidades, pero si se fijan en los datos de la tabla, hay valores que se repiten, ¿sí? Acá trabajamos con la misma presión de cloro, por ejemplo, ¿sí? Y medimos la velocidad con distintas concentraciones del óxido nitroso. Si miramos la corrida 2 y la 3, tenemos la misma velocidad, ¿sí? Para distintas presiones de óxido y de cloro. Entonces podemos trabajar un poquito con esos datos matemáticamente, o fijarnos en que la corrida 1 y la 2 fue planificada usando la misma presión de óxido, ¿sí? Entonces vamos a plantearnos las ecuaciones, o sea, la ley de velocidad para las tres situaciones, y ver cómo matemáticamente podemos trabajar para determinar los parámetros. ¿Sí? Ok. Bien, esa es entonces la ley de velocidad propuesta. Y para la corrida 1 entonces nos quedaría de esa forma la 2 y la 3. Entonces, ¿qué podrían hacer, por ejemplo? Si miramos la corrida 1 y la 2, ¿qué se les ocurre hacer matemáticamente para poder determinar alguno de los parámetros? Se repite la concentración de cloro, ¿verdad? Sí. Entonces, Resta una con la otra si se te van. ¿es resta lo que tenemos que hacer? Bueno, perdón. Igual a todo al Sistema de ecuaciones. Sí, pero, o sea, no está mal lo que pensaste de resta, pero si restás, seguís teniendo tres incógnitas, ¿verdad? Capaz que otra operación matemática para que se me cancelen cosas. Se pueden dividir. Se pueden dividir, ¿sí? Porque fíjense que lo que está pasando, o sea, están multiplicando. Siempre en la ley de velocidad lo que tengo son factores que se multiplican. Entonces lo que puedo hacer es dividir para que se me cancele. ¿Sí? Como se repite el 4 a la beta y k, entonces si yo divido la 1 y la 2, se me van a cancelar y me va a quedar todo en función solamente de la incógnita alfa. Entonces con la corrida 1 y 2, dividiéndolas puedo obtener alfa. Después lo otro que tenemos es, por ejemplo, la 1 y la 3.
en donde se repite al revés, se repite este valor, entonces podría obtener beta con la 1 y la 3 haciendo lo mismo, ¿sí? Análogamente. Básicamente acá lo que hacemos es trabajar matemáticamente. Buscamos la forma de que nos quede una sola incógnita, entonces en este caso nos queda sencillo, 2 igual a 2 a la alfa, por lo tanto alfa tiene que valer 1. ¿Sí? Después déjenme ver si trabajamos con la 1 y la 3, hacemos exactamente lo mismo, solo que acá la concentración con la que se trabaja igual es la del óxido nitroso, entonces lo que nos queda como incógnita es en realidad beta. Y tenemos un beta en realidad que lo podemos despejar, ¿sí? Haciendo el logaritmo de los dos lados, por ejemplo, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Y entonces les da un beta de 0,5. O lo podrían pensar como, ¿qué operación tengo que hacer acá para que me dé 2? ¿Sí? Tendría que hacer la raíz cuadrada, que es lo mismo que elevar a un medio. Bien, y lo que nos queda en realidad ahora es hacer el cálculo de la constante K. ¿Y ahí qué puedo hacer? Sustituyen cualquiera. Exacto, ahí puedo utilizar cualquiera de las ecuaciones porque simplemente debería ser la misma constante si se hicieron todas las corridas a la misma temperatura. Entonces, y si no se hubieran hecho a la misma temperatura no podíamos cancelar, así que sí, lo primero que teníamos que mirar es eso, que estuvieran todas a la misma temperatura, perdón que me fui, y determinar entonces la constante. Nos quedan unidades que no hemos trabajado antes, centímetros de mercurio a la menos 0,5. En realidad eso es, como siempre, las unidades las sacamos despejando de la ley de velocidad. ¿Sí? Entonces ustedes lo que hacen es ponerle las unidades a cada uno de estos parámetros. Acá está planteado en concentraciones. Tenemos que pasarlo a presiones, porque en realidad en la letra lo que teníamos eran datos de presiones, pero eso simplemente ustedes, considerando el recipiente, estoy yendo a ver si se los dice, estamos trabajando en un recipiente rígido, que no nos dice en la letra, pero eso es una duda que ustedes pueden preguntar si estamos en un parcial. Entonces el volumen es constante, por lo tanto pasamos simplemente considerando base ideal, ¿sí? Como la concentración N sobre B, y expresamos en función de la presión porque esos son los datos que nos dan. Centímetros de mercurio es una unidad más, igual que hablar de milímetros de mercurio, simplemente con la relación de centímetro-milímetro, ¿sí? Una unidad de presión. Y las unidades, como les decía, una vez que obtienen los valores de alfa y beta, sustituyen entonces en la ley de velocidad, que les va a quedar igual que como está acá, pero en función de las presiones. Cambiando entonces las unidades de la constante en vez de en función de concentraciones, en función de presiones. ¿Sí? Siempre que el volumen sea constante. ¿Se entendió más o menos la idea? Solo en estos casos les van a aparecer órdenes fraccionarios en la parte de método diferencial y método integral, sobre todo método integral, que ustedes tienen que ensayar órdenes. Vamos a estar trabajando con los clásicos que vimos de 0, 1 y 2. Bien, en el ejercicio 5 ahora tenemos una reacción de orden 2 para la descomposición de A, o sea que ya conocemos el orden. Se llevó a cabo un estudio trabajando con la misma concentración inicial de A, y se determinaron los valores de tiempo de vida fraccionaria en función de la temperatura. ¿Sí? Acá nos da ya directamente tiempo 1/3. ¿Ah? Es igual que lo que estuvimos viendo, vimos creo que en el laboratorio tiempo 1/4, tiempo 1/8, y tiempo 1/2 que lo hicimos, o sea, mismo en la última práctica de energía de activación o de influencia de la temperatura. Por lo menos los que estuvieron conmigo estuvimos hablando de las diferentes opciones de tiempo vida que podíamos utilizar. Entonces, en tiempo 1/3, ¿cómo lo definimos? Es el tiempo en el cual... Se consume 1/3 de lo inicial. Ahí está. Cantidad consumida es igual a 1/3. Entonces, nos estaría quedando a tiempo t 2/3, perdón, del total, ¿sí? Del inicial. Los que nos pide la parte A, y por eso hoy les decía un poco de... Este ejercicio es como para repasar los conceptos, no necesariamente les vamos a poner un ejercicio de tipo parcial así, porque usualmente no pedimos que deduzcan ecuaciones, ¿no?
Solo para que no se asusten con esa idea de deducir ecuación. Es nada más que para repasar los conceptos, que lo puse de ejemplo. Entonces, deduzca la ecuación que relaciona el tiempo 1/3 con la energía de activación. Que igual esta parte A lo que hace al pedir la deducción es guiarlos a cómo trabajar en la parte B. ¿Sí? Se les podía pedir directamente verifica el cumplimiento de la ecuación de Arrhenius y determina la energía de activación y dejarlos trabajar como ustedes quisieran con los datos. Para guiarlos hacia cómo podrían hacer, se les pide que en la parte A que deduzcan la ecuación que relaciona tiempo 1/3 con la energía de activación. Y así van directo por ahí. ¿No? Entonces, sabemos que el orden es 2. Porque recuerdan que para saber cómo es la ecuación del tiempo de vida fraccionaria, con los parámetros y relacionarlos con los parámetros de la ley, lo que nosotros tenemos que hacer, o relacionarlo con la energía de activación, tenemos que conocer el orden. ¿Sí? Entonces, nos dice en orden 2, vamos a plantear la ley de velocidad en función de ese orden. Si sabemos que esta es la ley de velocidad, entonces estoy pensando cómo guiarlos, porque me parece que capaz que tenía que haber empezado de la otra manera. Pero ustedes lo que quieren es, tienen que determinar la energía de activación, ¿sí? Y hasta ahora lo que nosotros vimos, que incluso lo vimos un poco el camino en la práctica de influencia de la temperatura, es que para determinar la energía de activación, ¿qué hacíamos? ¿O a qué ecuación recurríamos? Arrhenius. Arrhenius. ¿Y Arrhenius qué me vincula? O como si quieren me lo dice en la ecuación. Constantes y temperatura. Ahí está, me dice cómo varía la constante en función de la temperatura. Y si yo quiero determinar la energía de activación, ¿qué voy a buscar obtener? ¿Qué datos necesito? Constante y temperatura. Valores de constante y temperatura, ¿sí? Porque era el logaritmo de K, igual como planteamos hoy, menos energía de activación sobre R por 1 sobre T más constante. O sea que si yo grafico logaritmo de K en función de 1 sobre T, obtengo la energía de activación de la pendiente como lo hicimos en el laboratorio. O sea que en principio yo lo que necesito son valores de constante, pero lo que tengo son valores de tiempo de vida fraccionaria. Entonces, igual que en el laboratorio, voy a buscar vincular esa constante con el tiempo de vida fraccionaria. ¿Sí? Por eso es que estoy empezando por ver cuál es el orden y cuál es entonces mi ecuación integrada. Porque es a partir de esa ecuación integrada que yo determino cómo expresar el tiempo de vida fraccionaria. ¿Sí? O si ustedes hacen la tabla que hablábamos hoy, ustedes van a buscar para orden 2 cómo queda la ecuación entonces que vincula ese tiempo de vida fraccionaria con la constante. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí. Sí. Más o menos esa es la idea del camino. Después ahí nos habla de la ecuación. Vamos a ver que no necesariamente tenemos que hacer punto por punto como lo hicimos en el laboratorio, de calcular cada constante para cada tiempo de vida fraccionaria, que también es un método válido. ¿Sí? Dependiendo de los datos que tenga, pero sí. Entonces vamos a seguir por lo que íbamos. Tenemos que encontrar el vínculo de la constante con el tiempo de vida fraccionaria. Acá simplemente recuerda la ecuación. Como les decía, ustedes no tienen por qué deducir el vínculo porque ya lo tienen planteado, la ecuación que les vincula el tiempo de vida fraccionaria con la constante. Entonces para T1/3 dijimos que la cantidad consumida es 1/3, me quedan 2/3 de la concentración inicial. Y esta va a ser la integral. De acá despejan, esto ustedes lo que les decía, si tienen la tabla ya van a tener este valor, ¿no? Esta ecuación, no tienen que hacer todo esto, sino ir directamente a esto. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el vínculo que nos dice en la letra. ¿Sí? Nosotros podríamos para cada punto de la gráfica, con esta ecuación, despejar entonces una constante. No me acuerdo si la letra les dice la concentración inicial, pero creo que sí. Entonces, sabiendo la concentración inicial, ustedes despejan la constante para cada punto y después van al gráfico del logaritmo como vimos hoy.
lo mismo que hicieron en el laboratorio. Acá lo que les pide es que encuentren la ecuación que les vincula el tiempo de vida media con la temperatura. Entonces, ¿qué podrían hacer? Ahora que ya hablamos de Arrhenius y todo eso. Para vincular este T1/3 con la temperatura, ¿qué voy a hacer? Con esta ecuación que tengo. Esta constante. O sea, despejas de Arrhenius de acá esa y la sustituís. Ahí está. Puedo traer a Arrhenius, decir que esta constante es igual al factor preexponencial por E a la menos energía de activación sobre RT, y de ahí me queda la ecuación de T1/3 en función de la temperatura. Después lo que podría hacer es linearizarla, ¿sí? Para trabajar con algo que me permita después despejar la energía de activación. Acá en realidad va en otro sentido, pero matemáticamente es lo mismo. Como conocemos la ecuación linearizada de Arrhenius, con el logaritmo de acá, entonces acá lo primero que hace es plantear logaritmo para que aparezca el logaritmo de k, y en lugar de sustituir acá directamente la k en este paso, sustituye el logaritmo de k por Arrhenius. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Aplico el logaritmo, aparece el logaritmo de k, lo sustituimos entonces por esto. Y después lo único que nos queda es reordenar la ecuación. Y ahí ya ven que aparece el vínculo entre el logaritmo de T1/3 con el inverso de la temperatura. ¿Sí? Esto ustedes lo podían hacer para la práctica de influencia de la temperatura, con tiempo medio. Y de esa manera no necesitaban calcular para cada punto, sino que graficaban el logaritmo de T1 en función de 1 sobre T, y ya con eso verificaban Arrhenius. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ven les queda, va a cambiar lo que les aparece acá en función de el orden y en función del tiempo de vida fraccionaria con el que trabajan, pero les queda el factor preexponencial y la concentración, por ejemplo en este caso, que son constantes, porque se trabajó con la misma concentración inicial de A. ¿Sí? Y ese es el único requerimiento necesario, o sea, para trabajar de esta manera. Si variamos la concentración inicial de A, que en el caso de la práctica de energía de activación era variar la concentración de yoduro, ¿sí? Entonces varía la ordenada y ya esto no da lineal. Pero si yo trabajo con la misma concentración y el mismo factor preexponencial, y el factor preexponencial es independiente de la temperatura, esto me debería dar lineal. O sea que si yo hago esta gráfica y se cumple Arrhenius, me da lineal. Verifico Arrhenius con esta ecuación directamente. ¿Sí? Siempre que trabajes con la misma concentración inicial, lo único que puede hacer que no dé lineal es que no se cumple Arrhenius. Por lo tanto, esto también verifica Arrhenius. Bien, y entonces, ahora sí, con esa guía, ustedes pueden ir a la parte B. Porque ahora sabemos que esto, graficado contra 1 sobre T, entonces, me va a verificar Arrhenius y me va a poder, voy a poder determinar la energía de activación de la pendiente. Y ahí nuevamente hay que cuidar los signos, porque en este caso quedó un positivo acá, que viene de que acá hay un menos y acá hay otro menos. ¿Sí? Entonces este va a ser un gráfico de pendiente positivo. Ese ajuste entonces verifica el cumplimiento de Arrhenius. La pendiente sea sobre R. Y como siempre R determina las unidades de la energía de activación, y en este caso se eligió caloría. Entonces ahora que vieron esto, están en condiciones de poder utilizar el tiempo de vida fraccionaria de esa manera. No tener que, siempre que trabajen con la misma concentración inicial, no tener que hacer cada uno de los puntos, sino directamente ir a la ecuación. ¿Sí? ¿Les queda claro más o menos cómo se trabaja en cada caso? ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Vieron que solamente planteamos el tiempo de vida fraccionaria correspondiente de acuerdo al orden, y después introdujimos Arrhenius linealizando. Eso es todo. Entonces, para cualquier orden y para cualquier tiempo de vida fraccionaria que les planteen, ustedes van a hacer ese camino. Plantean el tiempo de vida fraccionaria y introducen Arrhenius y linealizan. Bien, ¿qué nos quedaba en la parte C? No me acuerdo qué sea la parte C, así que voy a poner.
Nos pide que calculemos la temperatura, la cual se trabajó en otra experiencia, sabiendo que a los 180 minutos se obtuvo una conversión del 95% y que se trabajó con la misma concentración inicial que los ensayos anteriores. Entonces nos está vinculando ahora una cantidad, una concentración de tiempo a un determinado tiempo, ¿sí? Y nos pide a qué temperatura se trabajó. Si yo cambio la temperatura, ¿qué es lo que va a cambiar? En mi ley de velocidad. La constante. La constante. O sea que lo que yo tengo que determinar es cuánto vale la constante para que se obtenga un 95% de conversión a los 180 minutos. ¿Cuál va a ser la ecuación que vincula la concentración con el tiempo? La ecuación integral. La ecuación integral, perfecto. Recuerden que acá nos daban el orden, y que ya la trabajamos además, tenemos la ecuación integrada como dato, el orden es 2, entonces planteamos la ecuación integrada y vinculamos entonces una determinada conversión, que va a darnos una determinada concentración, a los 180 minutos. De esa manera puedo obtener un valor de K, y después tengo que simplemente vincularlo con la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, vamos entonces ahora sí. Debí repetir la letra y no me di cuenta. Bueno, entonces, esto, como decíamos, para orden 2 sabemos que se cumple entonces ese vínculo de la concentración con el tiempo, y lo que sí les iba a preguntar, pero ya se los mostré, es la parte de conversión. ¿Sí? Si se convirtió un 95%, eso quiere decir que... Pierdo el ratón, no sé por qué. Pero si tenemos un 95% de conversión, entonces lo que nos queda es el 5%. ¿Sí? Se consumió un 95%, por lo tanto queda un 5%. ¿Ah? Entonces la concentración a tiempo t va a ser el 5% de la concentración inicial. Es el mismo inconveniente que teníamos, o lo mismo que teníamos que tener en cuenta en Murexida. ¿Se acuerdan que decíamos se consumió un 60%? Quiero que la conversión sea de un 60%, por lo tanto tengo que ir hasta que el valor de absorbancia fuera un 40% del inicial. 40. Ahí está. Acá es lo mismo, ¿sí? Simplemente tengo que acordarme que la concentración a tiempo t no va a ser el 95%, sino que se consumió el 95% y por lo tanto me queda un 5%. ¿Ah? Pero la concentración inicial no era 0,02. Sí. La de inicial sí. No tengo ratón acá. Bien. ¿Por qué a ese? El 0,05 es por el porcentaje. ¿Sí? Ah, porque está multiplicado ahí, está, perdón. Ahí está. Es el 0,02 es la concentración inicial, eso es correcto. Que pueden, ahí está. Pueden utilizarla, bueno, sí, acá creo que no lo necesitan, 0,02. Les queda lo mismo, sí lo necesitan, sí, porque tienen que despejar. ¿Ah? Pero esto es por el porcentaje, porque simplemente hacen la regla de 3, entonces les queda por 5 división. ¿Sí? Bien, y esto, déjenme ver, habíamos, pensando por qué lo pasamos, porque teníamos 180 minutos, podrían determinar la constante en minutos, pero determinamos una constante antes, ¿verdad? No, no determinamos una constante antes. O sea que podríamos trabajar con cualquiera de las dos. Perdonen que me estoy entreverando con los datos de los ejercicios, así que tengo que volver. Bien, en este caso no habíamos determinado un valor de constante. Lo que habíamos hecho era directamente graficar el tiempo de vida reaccionaria con la temperatura y sacar la energía de activación. Entonces podríamos trabajar con cualquiera de los datos. Podríamos usarlo en minutos y entonces la constante nos estaría dando en minutos, o como se hizo acá, que se utilizó en segundos y se obtuvo entonces con segundos. ¿No? Bien, entonces, ¿se acuerdan qué nos pedía la letra?
nos pedía que determináramos la temperatura a la cual ocurría esto. O sea que tengo que ahora determinar para qué temperatura corresponde esta constante. ¿Cómo hago eso? Arrhenius. Arrhenius. El único, o sea, pueden ir por el camino de Arrhenius, ahí en ese caso plantearían que esta constante la vinculan con la energía de activación y tendrían que sacar el factor preexponencial. Si se fijan en la ecuación que teníamos antes, el factor preexponencial aparecía en la ordenada y ustedes conocían la concentración inicial. O sea que en principio pueden conocer el factor preexponencial y determinar de esa manera entonces, a partir de un único valor, la temperatura correspondiente. La otra cosa que pueden hacer es determinar esa constante, ¿sí?, que tienen, para qué valor de T1/3 corresponde. ¿Por qué? Porque tienen esta ecuación. Si ustedes hicieron el gráfico y saben que esta es la ecuación de trabajo para el logaritmo de T1/3 con respecto a 1 sobre T. Entonces, si ustedes obtienen un valor de T1/3, pueden sacar un valor de temperatura. Lo mismo que si yo les pregunto cuánto vale el tiempo de vida fraccionaria para una determinada temperatura. Ustedes esa temperatura la trabajan en Kelvin, hacen el inverso, y luego ese valor, que va a ser un valor de X, lo sustituyen en esta ecuación y me dicen cuánto vale Y, sabiendo que es el logaritmo de T1/3, le hacen el inverso, ¿sí? Le hacen la exponencial. Acá es al revés, yo lo que voy a tener es un valor de T1/3 que se vincula a la constante, ¿sí? Porque tengo un valor de T1/3 para cada valor de constante. Entonces, ahora que yo tengo el valor de la constante, puedo ir al gráfico con el logaritmo de T1/3 obtenido con mi constante y sacar un valor entonces de temperatura, ¿sí? La ventaja de esto es que estoy utilizando todos los puntos, con respecto al otro caso en el cual utilizo uno solo, que podría estar, no sé, más afectado de error que el resto, aunque en este caso vemos un buen ajuste, ¿sí? Entonces vamos a ver ese camino. Nosotros sabemos que el T1/3 es igual a 1 sobre 2 por la concentración por K. Sabemos cuánto vale la concentración inicial, y ahí lo único que hacemos es, en la ecuación del gráfico, sustituir y sacar la temperatura. No es un camino tan complicado, ¿verdad? Lo único que hay que tener cuidado es con todos esos pequeños detalles de que tenemos logaritmo, y es que entonces una vez que se obtiene esa exponencial, que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Y que estamos trabajando con el inverso. ¿Sí? ¿Más o menos la idea se entendió? Sí. Bien, voy a ver qué hora es, a ver si nos da para un más. Sí. Bueno, después tenemos un ejercicio 6. Sí. Sí, van a subir. Bien, no entendí mucho, pero supongo que piden la resolución de los ejercicios, estos o los otros. Todos. No, creo que se cortó justo. Parciales Sí. tipo anteriores. Parciales Alguien tipo, en dijo que- realidad, de momento les voy a subir estos, y voy a tratar después de irles subiendo más. Por lo menos de lo que es este tema. Después voy a hablar con Daniel, seguramente él tiene más de los otros. Bien. Bien, en este caso tenemos se van a estudiar la cinética de una reacción, A más B para dar 3C, y se colocaron 0,5 moles de A y 0,01 moles de B. Se llevó con agua a un volumen de 250 mililitros de solución en un recipiente rígido de 1 litro. Entonces acá hay como muchos datos que hay que ir desglosando un poquito, ¿sí? Nos dicen moles, o sea que es nada más leer con precaución, no nos dice mol por litro, nos dice los moles de A y los moles de B, y después nos dice que se lleva un volumen de 250. ¿No? Entonces con estos datos nosotros tenemos que ver cómo trabajar. El recipiente es rígido y tiene 1 litro. ¿Sí? Entonces solución acuosa, pero el volumen del recipiente es mayor que el volumen de solución que estamos colocando.
Después, si nos fijamos en la ecuación que tenemos, el producto es gaseoso, ¿sí? Y la reacción se da en solución. Los datos que nos da expresión del producto en función del tiempo. Podríamos decir que ya trabajamos con algo similar en una de las prácticas, ¿verdad? ¿En cuál fue? ¿No? Producción de gas que teníamos en, de hecho creo que en 2, pero no me acuerdo si la vimos la otra. Teníamos descomposición de peróxido, ¿se acuerdan? Ahí teníamos, Peróxido de hidrógeno. ahí está. Teníamos ahí un producto gaseoso y ese producto lo medíamos su volumen para seguir la reacción, ¿sí? Aprovechábamos el hecho de que fuera gaseoso y medíamos el volumen a presión constante. Acá lo que se hizo es al contrario, se dejó el volumen constante y se varió la presión, ¿sí? Nos pide que determinemos la conversión alcanzada y verifiquemos que el orden para el reactivo B es 1, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a empezar por plantear lo que es la ley de velocidad o la ecuación diferencial. Si la planteamos en función de A o en función de B, lo que ustedes quieran. ¿Cómo va a ser? Ahí. ¿Cuál, perdón? Integral. La ecuación diferencial o la ley cinética. K por A al alfa por B a la alfa. A la beta, perdón. K por A a la alfa por B a la beta, correcto. Y eso lo podemos igualar a Menos diferencia, ¿no? si lo escribo por acá. El diferencial de la concentración de quién. De B. El de De B, ¿no? Porque tiene menos. ¿Por qué de B? Me parece Porque de B que, que hay poquito. claro, Bien, podríamos dejar A en exceso. ahí está. Pueden plantearlo también para A, pero en realidad en este caso lo que está variando justamente es B porque el que está en exceso es A. O sea que es válido plantear la ecuación diferencial, pero después a los efectos de hacer las cuentas van a precisar en realidad vincularlo con A, porque es el que efectivamente está variando. Perdón, vincularlo con B. Bien, me está fallando el puntero, pero ustedes recuerden que ahí va alfa y beta, que de hecho lo tengo planteado acá. Era nada más que porque pensé que capaz que lo decían para A, entonces lo iba a plantear aparte. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación de trabajo. Ahora lo que tenemos que ver es cómo determinar los parámetros. Como ustedes bien dijeron, tenemos más o menos cantidad de uno con respecto al otro. Como lo tenemos en moles, lo que vamos a hacer es calcular la concentración. De nuevo ahí pusimos variación de concentración en función del tiempo. El volumen es constante porque estamos en solución acuosa. Cuando lo vinculamos con el producto es igual que como trabajamos en el laboratorio. Ahí relacionamos con la estequiometría y consideramos lo que nos dice de recipiente rígido, o sea que en este caso volumen constante. ¿Sí? Entonces la concentración de A y la concentración de B la tengo que calcular porque no es dato. La concentración de A es mucho mayor que la concentración de B y por lo tanto puedo trabajar con una K aparente. Entonces la ecuación me queda como menos de B de T K aparente por concentración de B a la beta. Bien, hasta acá nada nuevo, ¿verdad? Es lo mismo que habíamos estado haciendo. Ah, Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ver qué método vamos a utilizar. ¿Qué me dice? Que en realidad él les está guiando con el primer paso, pero...
Tenemos presiones en función del tiempo y la presión la podemos vincular con La concentración. la Integral. concentración. Ahí está, Claro, método integral. integral. De acuerdo a los datos, tendría que utilizar método integral. ¿Qué tengo que determinar entonces antes de poder utilizarlo? El grado de conversión. La conversión, ¿sí? Recuerden, eso es como fundamental. Siempre que voy a decidir aplicar método integral, entonces tengo que verificar que estoy en condiciones de aplicarlo, y para eso tengo que primero calcular la conversión. ¿Ah? En este caso la letra nos guiaba, pero eso no siempre va a pasar. Ustedes siempre tienen que recordar que si es método integral, primero calculo la conversión y después lo aplico. Si los datos en realidad no me permiten aplicar método diferencial, ¿sí? Entonces, si la conversión no me da, chequeo las cuentas. ¿Ah? Bueno, entonces, bueno, me voy a tratar de escribir a esa parte. Vamos a plantear la conversión entonces para este caso, para ver si estamos en condiciones o no de aplicar este método. ¿Sí? Bien. Entonces, si quiero calcular la conversión, ¿para quién lo voy a plantear? Para ver. Para B. ¿Sí? Recuerden que estábamos estudiando la cinética para B porque A estaba en exceso. Entonces, en principio de estos datos voy a sacar datos de B. Entonces, planteo la conversión. ¿Cómo me quedaría? Inicial de B. ¿Qué cosa inicial de B? Mole o concentración. Moles o concentración. Podría en principio plantear concentración, ¿por qué? Porque el volumen es Porque es igual. un aposo y Ahí está, volumen es constante. Estamos, pero hay un pequeño detalle. El volumen es constante, pero tengo datos de B, concentración o moles de B en el tiempo. bueno, parcialmente. Pero tengo presiones. Porque tienes de C. Pero de C. Y C es un gas que se encuentra en un determinado volumen. ¿Sí? Es igual que en peróxido. Ese volumen que está ocupando el gas es el volumen por encima de la solución. ¿Sí? Y el volumen que ocupa B es el volumen en la solución. ¿Sí? Son moles por unidad de volumen de solución. Entonces vamos a plantearlo en realidad para poderlo vincular, porque yo no tengo datos de B, sino datos del producto, voy a plantearlo en moles. ¿Sí? Siempre en realidad, tanto en conversión como en la ecuación de velocidad, me conviene, o en la definición de velocidad en realidad, me conviene partir de moles y después ver si puedo o no introducir el volumen. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a plantearlo en moles, número de moles iniciales menos el número de moles de B a tiempo t, ¿verdad? Dividido el número de moles de B en el tiempo inicial. Entonces ahora, ¿cómo vinculamos esto con el producto? Porque en realidad para poder calcular la conversión yo lo tengo que hacer con estos datos. En particular con el dato final, ¿verdad? Porque quiero ver qué conversión se alcanzó en el último valor de la tabla. Al tiempo final, que es la ventana que yo tomé, ¿verdad? Por estequiometría puedo hacerlo. Por estequiometría. Esto en realidad es cantidad consumida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la cantidad en realidad yo la voy a vincular? Si yo planteo los moles, voy a tener un determinado número de moles de A inicial, un determinado número de moles de B inicial, y de C en principio vamos a considerar que no tenemos nada. Entonces a tiempo T, ¿qué va a pasar? Voy a tener X de C, Ahí está, X de C, 3X ahí está, 3X, y bueno, menos X de ahí está, se va a A y de B. consumir. Esto, perdonen que acá puse cualquier cosa, esto es número de moles de B iniciales, entonces esto es de B iniciales menos X. ¿No? Bien, entonces lo que voy a hacer es vincular, vemos que la cantidad consumida, ¿sí?, de B
es 3 veces menos que lo que se produce de C. O sea, dicho de otra forma, se consume 1 mol de B y se forman 3 moles de C. ¿Sí? Entonces, para calcular la cantidad consumida de B, a la cantidad que tengo de C, la tengo que dividir por 3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, como esto en realidad lo puedo plantear como X sobre NB 0 o moles consumidos, ¿sí? Entonces este X lo puedo despejar de los moles de C, y van a ser los moles de C a ese tiempo T dividido 3. Y eso lo voy a dividir por la concentración, por los moles iniciales que de B. Que eso sí los conozco, ¿verdad? Porque eran datos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, básicamente de esa manera voy a calcular la conversión. Tomé esta parte A y en realidad no consideré la parte B y C porque ya era un poco diferente a lo que habíamos dado hasta ahora, para justamente ver eso, cómo puedo hacer el vínculo y que tengan el detalle de cuidar que cómo vinculo con la cantidad consumida. ¿Sí? No es la cantidad tiempo T de B la que voy a vincular con 3 veces los moles de C, sino la cantidad consumida de B. ¿Sí? Que por lo general lo sabemos, pero después en el apuro lo hacemos al revés. ¿Ah? Entonces es cantidad consumida, me dice por estequiometría cuánto se formó del producto C. ¿Sí? Y si se forman 3 moles por cada uno de B, quiere decir que para poder reconstruir, volver para atrás y ver cuánto consumí, tengo que dividir entre 3 la cantidad de C. ¿Ah? Entonces acá nada más queda hacer cuentas. Entonces ahora vamos a hacerlo un poquito más prolijo. Tenemos entonces el vínculo con la estequiometría, moles de C a tiempo 3, no sé por qué lo puse 2 veces. Y bueno, esto se los iba a preguntar, pero ahora ¿qué nos falta hacer? Tenemos la presión de C a un tiempo T, no tenemos los moles. ¿Qué es lo que hacemos? Calcular moles a partir de ahí. Suponemos gas ideal, ahí está. ¿Sí? Recordamos que el volumen es constante, y ahí solo hay un pequeño detalle, déjenme ver si lo anoté. Todavía no, así que lo podemos preguntar después. ¿Sí? Ahí solamente sustituimos por P por B sobre RT el número de moles, y lo que tenemos que tener cuidado es qué valor de volumen vamos a utilizar. ¿Qué me dice? ¿Cuánto vale? 0,750. ¿Están de acuerdo los demás? Este es el volumen en el que está C. ¿Sí? Entonces nos fijamos en los datos y vemos que nos dice que hay 250 mililitros de solución y el recipiente tiene 1 litro. Entonces hacemos la diferencia. Ahí está. Como es gaseoso, entonces va a escapar de la solución y va a ocupar el volumen vacío, digamos, o el volumen restante que teníamos arriba. O sea que el gas se va a encontrar en un volumen de 0,75 litros. Hacemos entonces la cuenta, obtenemos la presión de C correspondiente, perdón, hacemos la conversión, y eso se los tenía que haber preguntado, pero está bien. Simplemente depende del R que utilicen, pero si van a utilizar el R en atmósfera, tienen que poner entonces la presión en atmósfera. Y acá tienen la presión en milímetros. Sí. No es en 1 litro porque en 250 mililitros estaban los reactivos. Es por eso y se fueron consumiendo. No, en realidad está suponiendo que el volumen de solución se mantiene constante y que el volumen que ocupa el gas es el volumen restante en el recipiente. Igual que lo que pasaba en peróxido, solo que en peróxido lo que se hacía era variar el volumen. Sí. Pero tu gas se escapaba de la solución a medida que se iba formando, se iba liberando y ocupaba el volumen por encima. Bien, gracias. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que hacer la conversión de unidades, que esto si ponemos las unidades, como les digo que a veces lleva más tiempo escribir, pero nos salva de tener en coherencia de unidades. El R está en atmósfera, tengo que poner entonces la presión en atmósfera. De lo contrario uso el R en milímetro de mercurio si lo tengo, válido también. ¿Sí? Bien, calculamos la conversión, nos da 65%, entonces estamos en condiciones de aplicar el método integral como ustedes decían. ¿Sí?
Bien, entonces la letra ya nos decía que verificáramos para un modelo de orden 1, que empezamos por suponer orden 1 y hacer entonces la ecuación integrada. Y ahí nuevamente vamos a considerar la relación estequiométrica porque nosotros tenemos que seguir trabajando con B, ¿sí? Nuestra ley cinética estaba para B, para quienes estamos estudiando la cinética, pero tenemos concentración inicial de B, pero lo que tenemos que graficar es logaritmo de la concentración de B en función del tiempo. Entonces ahí tenemos que seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora para la conversión. O sea, lo hicimos para un punto, lo tenemos que hacer en realidad para todos los puntos de la tabla. Tenemos la presión, acá en este caso se pasó a atmósfera para seguir trabajando con el red de atmósfera, y calculamos entonces a qué cantidad de moles por gas ideal, a cuántos moles corresponde esa presión de C, ¿sí? Con las mismas consideraciones que hicimos hoy, del volumen que ocupa de 750 mililitros, y luego lo pasamos a moles consumidos de B. Y acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como paso de moles de C a moles de B. ¿Qué cuenta se Dividido el hace? C. Dividido Exacto. Dividido 3. Y después que tengo los moles consumidos, ahora sí, con la concentración inicial de B, paso a moles a tiempo T, que es lo que efectivamente tengo que graficar. ¿Sí? Hacemos el gráfico entonces, obtuvimos un buen ajuste, verifica el orden supuesto, y a su vez me debería de dar el valor de K aparente. ¿Qué unidades tiene que tener la K aparente? Segundo la menos 1, ¿eh? Segundo la menos 1. Sí, correcto. ¿Sí? Orden 1. Y si no, recuerdan cómo era la velocidad. ¿Sí? El menos de B de T era igual a K aparente por concentración de B. ¿Sí? Esto, molar, tiempo, molar se cancela, tiene que tener unidad de tiempo a la menos 1. Como los datos estaban en segundos, entonces segundo. Bien, sería hasta ahí entonces lo que vamos a ver por hoy. ¿Dudas de todo lo que vimos hasta acá? Todavía no, yo después me cuesta, reviso todo y me doy cuenta. Bien, cualquier cosa me pueden escribir, me mandan correo, me escriben por el foro si van encontrando dudas, no esperen para después. Y lo otro que les iba a consultar, no sé si están presentes los que tienen laboratorio conmigo el viernes. Melanie, Mariana. No estoy Hola. viendo que Hola Angie, sí, acá estoy. no, porque les iba a consultar si ustedes pensaban venir el viernes, porque es consulta, pero a mí no me queda tan bien el horario este viernes. Entonces quería consultarles si pensaban venir o si les queda bien si ponemos otro día. Por mí, como quiera, podemos poner otro día, sí, no tengo problema. O sea, no tengo problema si quieren hacer una reunión, por ejemplo, por Zoom el sábado, o incluso en ir el sábado, pero capaz que a ustedes no les queda bien ir el sábado, por eso les ofrezco Zoom. Sí, el sábado, ¿qué sería, de mañana o de tarde? Como quieran, como les quede mejor. Capaz Igual que están, sí, a mí me quedaría mejor de mañana, claro, pero pues, está como quieran. si no después, o sea, ustedes pueden ir a las consultas que quieran y yo voy a tratar de estar en las consultas los 3 días o por lo menos el lunes seguro que Angie, puedo. eso te va a decir, el lunes tenemos consulta con Daniel. Si vas a ir, si vas Sí, a sí, estar. sí. Melanie, tú creo que vas, ¿no? Sí, si no, voy solo a la de Daniel, de última. Porque va a estar Angie, no sé. Pero los demás, O sea, no Sí, tengo no problema sé. en poner otro horario y otro día, el que ustedes quieran. Solamente preguntaba por si es posible, porque igual están solo ustedes dos. Claro, capaz que de última preguntalo en el foro y vemos a ver quién, si todos pueden o no, y si no, de última voy a la de Daniel nomás, el lunes. Porque la última vez que hicimos consulta el viernes no vino nadie, por eso les preguntaba.
Porque capaz que yo cancelo y al final igual no, a ustedes no les queda bien el viernes porque todavía están preparando. Pero Sí. bueno, consulto entonces en el foro. Y Dale, si yo consultale. el lunes estoy, y el sábado, si ustedes quieren, me escriben y hacemos en el horario que ustedes quieran. Está ¿no? genial. Bien. Entonces, nada, váyanse haciendo el cuadrito que les decía, la ecuación integrada para cada caso, los tiempos de vía fraccionaria y los ejercicios. Yo ahora les voy a subir la resolución de los ejercicios que ya tenían de antes, y estos veo si los armo ahora les publico así como está, o el PDF con las diapositivas. Angie, otra consulta. Esto no está todavía colgado en la página, estos ejercicios, ¿no? Porque no los vi. No, no está todavía. Ahora Ah, lo convierto a PDF y se lo subo. Está. Y Y voy a después, buscarles. después podrían también subir, aunque sean los resultados de ejercicio de cinética, como para comparar. Sí, eso es lo que decía, que les voy a habilitar la resolución de los otros que tenían de antes. Está Y genial. hay un ejercicio, el ejercicio 8, que vi que hay un error de cuentas, o sea, no divide la concentración a la mitad. Voy a dejar un mensaje en el foro sobre eso. Pero se los cuelgo así como está para que ya lo vayan teniendo. Dale, gracias. Nos vemos la clase que viene entonces. Gracias, Angie. O el lunes o martes. Ahora los está esperando. Hola, Chao. hola, ¿se escucha? Sí, Porque estaba intentando hablar y no se escuchaba. Estoy con Carmela y Micaela y te decíamos que nosotros vamos a la consulta del lunes igual, no hay problema. ah. No, Por lo no prefieren que hagamos una antes, tipo sábado o eso. En No. realidad sábado de mañana queda bien también. Sí, no hay problema. Como prefieran. Yo planteo en el foro entonces, igual ustedes siempre me pueden escribir y hacemos una, aunque en el foro el resto no lo prefiera, ¿sí? Porque no me Dale. cuesta nada, hacemos la coordinamos y la hacemos. ¿No? Bueno, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao.